mesa, el Twitch magistral de Alberto Iturralde todos los viernes en Capital Radio, en el Twitch de Capital Radio. Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estás, Alberto? Muy bien, fenomenal. ¿Escuchas bien? ¿Nos escuchamos bien? ¿Nos vemos bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sí? Yo a ti te escucho fenomenal. Venga, estupendo. Y tenemos al personal ya por aquí conectado, os vais sumando. Bueno, bienvenidos, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Hay dinero en la mesa, esa fue la frase con la que acabamos la semana pasada en el Twitch. Gracias, Alberto, que deja el consultorio que ha hecho con Luis Vicente Muñoz en la radio y se viene al Twitch a la clase magistral. ¿Cómo has pasado la semana, Alberto? Fenomenal, fenomenal, porque además, fíjate, bursátilmente he tenido la alegría de que efectivamente lo que comentábamos tú y yo el viernes pasado, eso de hay dinero en la mesa y explicábamos por qué, la trampa que se había realizado el lunes anterior con la falsa noticia de que Rusia cortaba el gas a Europa, pues ese movimiento alcista ha sido súper aprovechable. Con lo cual he tenido una semana muy agradable, muy agradable. Bueno, la semana pasada, vamos comentando todas las semanas, ya lo sabéis, muchos frentes del mercado, ¿no? Tiene mucho peso la política monetaria y las decisiones de los bancos centrales, tiene mucho peso la geoestrategia, las divisas, ¿no? Y el papel de las divisas como reflejo de quién está más fuerte y qué es lo que hay detrás de cada una de los anuncios que se hacen o de los mensajes que lanzan las manos fuertes del mercado. Pero la semana pasada nos quedaba, pues un frente abierto, un frente pendiente que yo le quería plantear y tenía ganas de plantearle a Alberto, a sabiendas de que yo no opero en el mercado y que vosotros sois los que, sabéis y compartís información. Tema figuras dentro de los gráficos. Una figura es la causa o una figura es la consecuencia y dibujamos en una figura, pues al final una figura lo que hace es ir reflejando dónde se para el precio y cuál es el movimiento del precio y la constitución de una figura, pues viene al final a darnos un mensaje de cuál es el escenario más probable que va a suceder con el precio en los movimientos siguientes. O cuando vemos una figura, la figura que va formando un precio, eso ya es la antesala de que eso puede producirse, ¿no? Es lo de la profecía autocumplida. No tengo ni idea. Alberto, ¿figuras importantes o no son importantes en el análisis técnico? A ver, ¿tú qué nos puedes explicar? Una de las... de las circunstancias que más me sorprendió al investigar sobre análisis técnico es que incluso los teóricos gurús, los americanos, que habían de algún modo introducido la visión técnica de los gráficos en el mundo, ni siquiera entendían la razón de ser, o por lo menos en su discurso se deducía que ni siquiera entendían la razón de ser de lo que explicaban. Es decir, que lo explicaban por empirismo. La experiencia les había demostrado que determinados movimientos del precio ocasionaban unos consiguientes movimientos del precio. Y yo me quedé alucinado, porque así no nos entiende nadie. Es decir, si no explicamos la causa de por qué se produce un movimiento, quien está aprendiendo análisis tiene muy difícil el entender el porqué de las cosas y muy difícil, por tanto, yo tengo un problema de configuración mental y es que lo que no comprendo me cuesta muchísimo recordarlo, muchísimo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a intentar explicar el porqué de las figuras para que a partir de ahora, cuando vosotros veáis gráficos, entendáis el porqué de que luego se produzca un determinado movimiento. ¿Por qué tras este movimiento lateral lo más probable es? Pues por una razón o por algo que vamos a explicar ahora mismo. Todos los movimientos bursátiles necesitan un factor, todos, tiempo. En ocasiones nos encontramos con los maravillosos huecos de apertura. En ese caso no ha habido tiempo y ha habido un movimiento. Sin embargo, esos movimientos a nosotros no nos deben interesar todavía. Antes debemos saber detectar cómo se mueve el precio antes de realizar un hueco o una caída muy rápida o un movimiento de subida, lo que sea. Porque ese antes es la figura que nos va a hacer ver que se va a producir ese movimiento. Y esa figura necesita tiempo. Siempre tiempo. ¿Por qué? La semana pasada Laura y yo hablábamos de las causas geopolíticas que podían estar influyendo en el mercado. Sí. Pero esas causas geopolíticas también necesitan tiempo. Se producen a lo largo del tiempo.
Y eso implica que el sistema financiero, cuando está recogiendo títulos para hacer subir un valor después y vendéroslo a vosotros, para rentabilizar una subida, va a necesitar tiempo. Y ese tiempo conlleva que sin remedio, lo más probable es que antes de realizarse un giro al alza, en ese ejemplo en el que el sistema financiero recoge los títulos, se va a ir formando con el tiempo una figura de vuelta. Pero no porque la figura de vuelta sea una condición sine qua non en la que, hombre, es que se tiene que producir, ¿cómo va a subir un valor sin figura de vuelta? No, es que si entendemos que la figura de vuelta en realidad es un movimiento lateral, solo tendremos que saber interpretar qué formas adopta el movimiento lateral para detectar una figura de vuelta. Y he puesto un ejemplo en la pantalla. Fijaos, y esto es clave. Cuando estamos en el mercado nos hace tomar decisiones bajo dos premisas. Una, a ver si podemos, no sé si podemos compartir. ¿La tienes compartida? Estoy compartiendo. Sí, Estás compartiendo. No sé si podemos por ahí al otro lado pinchar el gráfico de Alberto para entender el tema. Bueno, seguro que lo estamos intentando. Venga, ahí está. Gracias. ¿Lo tenéis? Sí. Bien. Os he señalado, este es Repsol. Podemos hacerlo con el valor que nuestros seguidores quieran, pero con cualquier valor, ¿eh? Porque todos los valores tienen este tipo de formación. Claro, si alguien busca exactamente la que estoy yo mostrando sobre Repsol, no la va a encontrar y dirá, hombre, Iturralde, es que él se cree que esto es muy fácil. Esto no está, sí está. Solamente es que hay que entrenar la forma de mirar para verlo. Pero vamos a intentar dar un poquito el ejemplo. Esto es Repsol y es durante el año 2019, 2018, este es el año 2018 y este es el 2019. Luego tuvo la caída. ¿Por qué yo en Repsol estuve durante meses y meses diciendo que yo estaba abriendo la posición más más fuerte que había abierto en mi vida en un valor en el lado corto? Estuve durante muchos meses, durante el año 19 sobre todo. Pues la razón es la que voy a explicar ahora mismo. Y es la inmensa figura de vuelta que se había formado en Repsol y que, fijaos, proyectaba al valor hasta ni más ni menos, voy a ver si lo consigo proyectar de una manera bastante tosca, lo proyectaba, esto fuera, hasta el nivel 7 euros por lo menos. Y estaba Repsol en aquel momento cotizando en zonas de 12-13. ¿Por qué yo podía hacer una predicción tan bestia? Obviamente no se me ocurre eso hacerlo en los consultorios porque ya saben que si lo hago un lunes, el viernes con Luis Vicentes sigue usted pensando qué. Y con unas Repsoles en 11 euros no podemos estar todos los días explicando por qué puede llegar a 7 euros. Sin embargo, sí tenía mucha lógica. Quiero que miréis las flechas que he marcado en el gráfico. Si os fijáis, el valor Repsol, en esta flecha primera que tiene aquí, realiza un recorte. Cuando vuelve a superar esa zona de la flecha, esa zona de máximos, ¿qué es lo que genera para todos los especuladores esa superación? Lo que genera es compras. Porque nosotros, que estamos viendo el gráfico así, no le vemos ningún interés a esa superación. Pero cuando vemos el gráfico como lo vería un especulador, que es así, esta ruptura al alza genera compras. Compras, porque ha superado unos máximos anteriores. Si vamos al pasado, vemos que ha superado unos máximos anteriores de muchos años y lo único que inspira es una compra. De hecho, Laura, cuando esto se produjo, tú y yo hacíamos por la tarde de los lunes programa juntos en radio y así lo explicamos. Repsol es compra. Ojo, dábamos objetivos muy discretos y ahora se verá por qué. Claro, sigue el valor cotizando, vamos a seguir, y realiza, se me va el gráfico, y realiza una subida hasta este punto de aquí que he colocado con una flecha un poquito mal marcada. Aquí, ahí. Y una vez que recorta, nos encontramos con que vuelve a superar de nuevo estos máximos. Voy a ver si quito, es que aquí tengo una silla.
Vale. No, y de paso, mira, aprovechando que quitas tú la silla del cojín, nos hemos sumado un poquito más tarde a Twitch de lo que yo pensaba que nos habíamos sumado, así que vuelvo a repetir el saludo para todos. Sí que ha cogido, Alberto, no te preocupes, la explicación que has iniciado con el gráfico de Repsol, y por reubicar a todo el mundo que se está sumando ahora, quedamos la semana pasada en el último capítulo con Alberto que, más allá de que hay dinero en la mesa, íbamos a hablar de los gráficos. Gráficos son consecuencia o son motivo del precio. Y bueno, pues Alberto primero ha hecho una explicación en cuanto le hemos saludado acerca del tiempo que se necesita para que algo suceda. Y el gráfico que ha cogido es el gráfico de Repsol. Venga, ya estamos todos, ya estáis dentro de todo el mundo. Es que me extrañaba que no hubiera comentarios y digo, algo ha pasado. Venga, que nos hemos conectado un poquito más tarde. Así que continuamos con el gráfico de Repsol y explicando la importancia del precio y su relación con el gráfico. Ya estamos. Entonces, con las consiguientes rupturas teóricas al alza del gráfico, se va generando siempre una compra, una entrada compradora. Y durante esas rupturas consiguientes de los niveles al alza, hay algo muy importante. Como se necesita tiempo para que todo eso suceda, hay que poner atención al primer factor, al factor del que hablábamos la semana pasada, y es todas las noticias que se van produciendo alrededor del precio. La semana pasada hablábamos de geopolítica, pero a la hora de hablar de una compañía, la geopolítica puede afectar, pero en muchas ocasiones, sobre todo, lo que afecta es lo que la propia compañía cuenta de sí misma al mercado. Voy a tener grandes resultados, vamos a expandir nuestro negocio a tal mercado, he encontrado, en el caso de Repsol, nuevos pozos de petróleo, voy a aumentar el dividendo que voy a entregar a los accionistas. ¿Recuerdan? Bueno, pues eso también necesita tiempo. ¿Y qué es lo que se va conformando en ese tiempo? Se va conformando, y fijaos, un gran movimiento lateral, porque el valor hay un momento en el que deja de subir. El momento exacto en el que deja de subir es aquí. En ese punto, voy a ir quitando ya líneas que ya no nos sirven, en ese punto ya no realiza una nueva ruptura al alza del anterior máximo. ¿Lo veis? Se queda un poquito por debajo. ¿Sí? Y sin embargo, lejos de romper al alza, no solamente ha estado lateral tiempo, sino que ahora empieza a caer. Empieza a caer, se mantiene lateral, se está viendo cómo es un movimiento lateral, se va ampliando en el tiempo. Yo en este momento ya, en el año 2019, si ustedes miran los consultorios cada vez que yo hablaba de Repsol era cortos, tengo unos cortos que va a ser la operación más larga que he hecho nunca. Bueno, todas estas cosas, obviamente mi idea es que vosotros, si yo tengo algo muy claro, si podéis, lo aprovechéis conmigo. Y efectivamente, Repsol rompe a la baja, aquí en este nivel, va a estar todavía dando un poquito de guerra, voy a calcular exactamente el objetivo bajista y yo el objetivo bajista que le daba a Repsol estaba en niveles de 7 euros. Y alguien dice, ¿pero por qué le das ese objetivo de 7 euros? Fijaos hasta dónde cayó después. De hecho, incluso tuvo un entretenimiento brutal durante ese tiempo. Por lo siguiente, porque todo ese proceso de falsas rupturas al alza, añadido a grandes noticias positivas sobre la compañía, lo que están dando a ver es que el núcleo duro está vendiendo. Y a la vez que él está vendiendo, no le queda más remedio que realizar una figura que aquí se puede llamar de varias maneras. Puede ser una taza con asa. Esto es una taza con asa. Lo voy a intentar, a ver si puedo concretar. Esto es una taza con asa, lo que veis aquí. Si veis aquí, esto sería el cuenco de la taza sería este y el asa estaría justo en esta zona de aquí. No sé si se ve. Es una taza con asa invertida. Estaríamos colocando la taza al revés, que lo he dicho más. Pero ojo, porque no solamente tenéis aquí una taza con asa. En todos los giros importantes hay una figura de vuelta. También la tenéis aquí. Fijaos, aquí esta no es invertida, esta es normal. Aquí tenéis espera un segundito, aquí tenéis la taza y el asa, es decir, el asa aquí a la izquierda y la taza aquí. No sé si, Laura, tú lo terminas de ver, si no la dibujo. Yo ahí, claro, es que lo de ver figuras o no verlas, pues ya ves tú, ya ahí veo un hombro, cabeza, hombro invertido. Por ejemplo, en la vuelta. ¿no? es que, vale.
Y aquí viene la parte B. ¿Por qué era importante este Twitch? Porque en realidad todo es muy simple. Porque lo mismo que yo veo aquí una taza con asa, si aquí tenemos otro recorte como hay en Repsol, fijaos, aquí este recorte, lo que tendríamos es un hombro, cabeza, hombro. Ah, vale, yo te estaba hablando, el invertido te lo hablo en 2018, para atrás en el gráfico, donde tienes También nos sirve, ¿vale? nos sirve. Sí, vale, Perfectamente, más nos atrás, sirve. mira para atrás en el tiempo. Pero, ¿vale? fijaos, ¿por qué no le doy importancia? Que Laura nos ha hecho muy buena precisión, pero ¿por qué yo no he dicho hombro, cabeza, hombro y sí he dicho taza con asa? Porque aunque no estuviera este hombro, la figura de vuelta estaría en toda regla formada. Fijaos en este giro al alza aquí en el año 2020. Vamos a ver. Esta es un asa, ¿lo veis? Y esto sería el cuenco, se llama taza con asa, como le podéis llamar de cualquier manera, ¿eh? Esa es una forma tradicional de llamarlo. ¿Veis? ¿Veis cómo hay un doble mínimo o una asa y un cuenco de la taza? O doble mínimo, en el que el segundo está por debajo. Aquí no hay un segundo hombro. Sin embargo, existe un rebote de primer orden, pero un rebotazo de primer orden. Fijaos. Proyecta, si duplicamos la figura, el valor desde los 8,35 hasta 12,15. Fijaos qué beneficio hay implícito en esa forma de observar las figuras. Pero, ¿qué es lo que había en Repsol en esta última que hemos trazado? Aquí, ¿qué es lo que se estaba produciendo en la información mundial? Todo el desastre del coronavirus, del petróleo cotizando en menos $31 el futuro, menos 34, porque no había barcos para llevarlo. Y como el petróleo es una materia prima cuyos futuros se liquidan por entrega, es decir, si tú te quedas con el futuro, si no lo cierras antes del vencimiento, te tienen que enviar el barco con los barriles de petróleo a tu casa. De manera que, como no había barcos funcionando en aquel momento suficientes para poder llevar todo el petróleo que se estaba negociando en el mercado de futuros, pues se desplomaron todo el precio del petróleo y de las petroleras. Luego, ¿qué había durante la formación de esa gran figura de vuelta al alza? Doble mínimo, taza con asa con el asa muy larga, como queráis llamar. Dicen por aquí doble suelo, sería un doble suelo, doble mínimo, cuando he dicho doble mínimo es doble suelo. ¿Qué había ahí? En la información, un gran sentimiento negativo. Luego, el sistema financiero necesitaba tiempo para recoger títulos de Repsol, Exxon, todas las compañías petrolíferas del mundo. Necesitaba tiempo y en todas ellas, como se necesitaba tiempo, fueron formando una figura de vuelta. Luego, la figura de vuelta no es algo que vaya a implicar algo necesariamente, no. Es algo que el precio no puede evitar dibujar. No puede evitar dibujar. Porque para realizar el proceso de recogida de títulos en todas las compañías petrolíferas del mundo, necesitan tiempo. Y al necesitar tiempo, van realizando un movimiento lateral que puede tomar la forma de un doble suelo, doble mínimo, una taza con asa con el asa así, llegado el caso, un hombro, cabeza, hombro, si lo que estamos es repartiendo títulos porque hay una gran información positiva, lo que queráis. Las figuras de vuelta no son más que la consecución del propio devenir del mercado. Es decir, no pueden evitar hacerlas porque necesitan tiempo para hacer salir a la gente o hacer comprar a la gente. Y cada figura tiene una implicación. En este caso, yo siempre os sugiero que dupliquéis las figuras. Fijaos, aquí hay una muy, muy sencillita. La vais a ver enseguida. Esto es, aquí van a decir que es triple suelo, ¿vale? Nos da igual. Pero en esencia, y tenéis que aprender a ver en los gráficos, lo que hay es un movimiento lateral. Un movimiento lateral que en 3 ocasiones ha frenado en la zona 5,75 y que a la hora de proyectar al alza el mayor probable movimiento alcista en el caso de que se rompa al alza, pues nos viene bien duplicar más o menos ese movimiento lateral y tener una idea bastante clara de que lo más normal es que desde la zona de ruptura en 5,80 se vaya hasta niveles de 8 euros.
Te voy planteando consultas, Alberto, que van entrando por parte del personal. MM Experience dice, bueno, pero no habría que utilizar el gráfico semilogarítmico. Alguna vez he hablado contigo del tema del gráfico semilogarítmico, pero ya que lo plantean, ¿haría falta para calcular el porcentaje del precio? No hace falta. Sabemos que tú pones los gráficos en la escala en la que los pones, o sea, eso ya lo tenemos muy claro. ¿Estáis entendiendo por qué siempre en lineal? ¿Estáis entendiéndolo? Yo siempre he explicado que quien lo pone en logarítmico normalmente no tiene mucho conocimiento de los gráficos. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Por eso, por el gráfico. ¿Por qué hacer una cosa mal puede suponer un auténtico bloqueo en nuestra evolución? Como a la hora de analizar gráficamente algo. Claro. El tema es que no tiene nada que ver poner una escala o poner otra escala. Lo hemos hablado tú y yo varias veces. Cambia lo que ves. Claro, porque el objetivo alcista, que esto sí que es análisis técnico tradicional, duplicar la figura, eso es histórico. Eso es algo que ya se conoce hace tiempo. Yo en mi forma de analizar he comprobado que está muy bien hacerlo así. Lo duplica, pero como ya hemos explicado en muchas ocasiones por qué no hacerlo en logarítmico, hay alguien que sigue pensando en logarítmico y nos dice, oiga, pero es que entonces esto en logarítmico no lo puedo hacer. Me alegro de que vayáis viendo el porqué de las cosas. El logarítmico, de verdad, solo sirve para quien, al no ver los gráficos, es como lo que hemos explicado en ocasiones de dar el gráfico la vuelta. Dar el gráfico la vuelta da unas sensaciones que parece que ves más de lo que hay. Bien, pero eso no significa que tú debas analizar el gráfico dándole la vuelta. Eso significa que por ahora no tienes o a veces, oye, hay personas, y esto está muy bien, porque si una persona tiene una incapacidad natural para analizar gráficos, quien lo analiza siempre en logarítmico es porque tiene una incapacidad, tiene una incapacidad natural para ver el gráfico. Y tiene que encontrar una fórmula para verlo porque él de normal no lo ve. Bien. Otra cosa es que, ya sé que no es el caso de nuestro oyente, que nos quiera convencer de que hay que hacerlo así. Porque yo no tengo una incapacidad natural para ver los gráficos. Y probablemente el 90% de las personas que nos ven tampoco. Y el que la tenga, si se acostumbra al lineal, supera su discapacidad temporal para ver los gráficos. Porque te acostumbras y al final te vas dando cuenta de cómo son las proporciones. Cosa que en el caso del logarítmico... Vuelvo a leer la pregunta, por favor, de quien nos ha preguntado por el logarítmico. Vuelve, por favor, a leerla. A ver. La leo yo, voy a mirar. Sí, es de MM Experience. A ver, iba para atrás, ¿eh? A ver... no, ver figuras en las nubes, no. A mí lo de duplicar rangos sin utilizar logarítmico me parece un poco autoengañarse. Claro. Y el tener que utilizar gráficos logarítmicos también es autoengañarse. Más todavía que lo otro. Los grandes del mercado usan gráficos y los ponen en una escala. Los grandes solamente como mapa, pero no para tomar decisiones. No, porque los grandes del mercado están dentro de las compañías ya. O sea, no tienen que hacer estas cosas. El Warren Buffett, cuando su responsable del departamento tal vuelve en el helicóptero y va al centro de decisiones, que no está obviamente Warren Buffett ahí tampoco, pues no abre un gráfico. Sabe exactamente lo que va a hacer una compañía, porque se ha reunido con un miembro del Consejo de Administración. Nosotros tenemos que interpretar gráficos. Y ojo, hay una... Espera un momentito, me ha parecido leer un comentario. Mira, fijaos cómo es de soberbia la ignorancia. Atentos. Dice el mismo MM Experience. En fin, Alberto, otras cosas lo que quieras, pero de matemáticas justito. ¿Qué quiere decir? Que yo de otras cosas sabré, pero de matemáticas no sé. Lo que sé es que la experiencia es la que manda. Y si algo se produce muchas veces de una manera, puede que no entendamos matemáticamente por qué es, pero si se produce de esa manera hay que respetar la realidad. Luego yo te puedo decir a ti que quizás sepas mucho de matemáticas, pero todavía no has entrado en la realidad. Cuando entres en la realidad, salgas del metaverso, entenderás por qué esto es así. ¿Más preguntas? ¿O consultas o lo que quieras, Laura? No te enfades. Sabemos que este debate está ahí, ¿eh?
tal. Yo creo que ya sabéis lo que pienso, que cada uno utilice el método, el sistema que mejor se adapte a lo que dijo siempre Cava, ¿no? Cava siempre decía, cuando yo empecé en esto en el 99, un sistema, ten tu sistema de especulación y el que te funcione, ¿no? Y Exacto, lo que funcione me parece exacto. que va bien y a cada uno le funciona bien una cosa. De hecho, es muy importante, perdona que te haya interrumpido, es muy No. importante que vosotros, con todo lo que veáis en el mercado, de uno que enseña una cosa, otro que enseña otra, vosotros vayáis cogiendo lo que creáis que más se adapta a lo vuestro. El problema lo tenéis cuando vuestra soberbia intelectual le diga a los demás lo que deben hacer. Yo cuando explico por qué el gráfico lineal es porque conozco muy bien por qué tiene que ser el gráfico lineal, pero yo no le digo a una persona, oye, tú utilizas logarítmico o lineal, tú utilizas lo que te dé la gana. Yo explico por qué creo que es mejor el lineal. Vosotros dejad que sea Experience el que ponga la soberbia para deciros lo que tenéis que hacer. Bueno, no voy a entrar ahí más, pero yo creo que todos, sí. No todos, a veces somos soberbios, ¿no? Según con qué, según yo a veces me pasa, en la redacción suelto algunos comentarios que luego digo, bueno, coño, Laura. Por eso no le damos más importancia. De hecho, yo le agradezco que esté, porque Experience nos sigue mucho y se lo agradezco. Sí, nos sigue. Por eso él puede. Y me encanta además que él haya provocado esto, ¿no? Y que saquemos temas y que hable. Claro. Y de hecho, una cosa es que él tenga ese gesto de soberbia y otra cosa es que lo sea. No digo que lo sea. Ahí sí, ahí lo está siendo, porque está hablando de algo que yo sé probablemente bastante más que él. Entonces, si estoy empezando, porque entiendo que algunos de los que estáis aquí ya lleváis mucho tiempo y entonces, bueno, pues ya lo habéis superado o no. Quien está empezando tiene que aprenderse las figuras, Alberto. Tengo que entender el nombre de las figuras, porque alguien por aquí decía, bueno, yo lo que entiendo es que hay zonas de más o menos liquidez. Entiendo que hay zonas donde sale papel y hay zonas donde se suelta papel, ¿no? Y al final es donde el precio se frena o el título deja de caer o el precio se frena, ¿no? Sería un poco... Yo tengo que aprenderme esto si estoy empezando a operar en bolsa y tengo que entender el nombre de cada figura y qué supone cada figura. Los japoneses lo hacían, ¿no? Los japoneses ya hablaban de figuras. Vale. Esto lo explica muy bien Krishnamurti. Vamos a ir a la filosofía hindú para entenderlo. Hay que tener mucho cuidado con la memoria, porque la memoria es un recurso que hace vaga a la mente. Cuando ya nos hemos acostumbrado a fabricar un patrón en nuestra cabeza y todo lo que vemos lo intentamos colocar con el patrón, es decir, utilizamos la memoria, perdemos nuestra capacidad para entender qué está sucediendo en el momento. Luego, los nombres de las figuras, la forma exacta de las figuras, no es tan importante. Lo que es importante es intentar acostumbrarnos en cada figura a interpretar lo que quizás hay detrás de lo que se está produciendo en el precio. En el caso de la figura de Repsol, claramente hay dos factores que nos hacen ver que quizás Repsol caiga mucho dentro de un tiempo. Y esos dos factores son que hay una superación continua de máximos generando compras en los especuladores y ventas del núcleo duro y sobre todo el hecho de que haya mes tras mes una información continua en el tono positivo, lo que implica es que probablemente el valor esté formando ese movimiento lateral para posteriormente caer. Fijaos cómo esta figura de vuelta, que yo he dicho antes de taza con asa y Laura nos ha propuesto el hombro cabeza a hombro muy acertadamente, es en realidad la misma que aquí. Sin embargo, la forma no tiene nada que ver, no solamente porque esta de aquí esté invertida, aquí lo veis, esta de aquí está invertida y esta no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si le damos la vuelta a este gráfico, nos encontraremos con que ya vemos los mismos factores. Voy a ver si consigo darle la vuelta al gráfico. Configurar objeto y a ver si le coloco, a ver si ajustar pantalla automáticos. No sé si la escala está en este... Es que yo como nunca le doy la vuelta a los gráficos, no lo sé. Vamos a ver, configurar entorno. Pues a ver si la escala puede estar invertida. No, aquí no. Ah, sí, escala invertida, activar. Aquí está. ¿Lo veis? Este es el gráfico dado la vuelta. Aquí tenemos la primera figura, la del hombro, cabeza, hombro grande que hemos explicado antes, y aquí tenemos esa otra, que más pequeñita, que hemos pasado a ser de una taza con asa a ser un hombro, cabeza, hombro, invertido. Luego, esta figura, en realidad, si os fijáis, también tiene una superación de los máximos anteriores en la que se genera compras,
un gran movimiento lateral y luego una especie de gesto de rebote a modo de segundo hombro para caer. Es el gráfico dado la vuelta. Y si vamos a la figura que yo he analizado, la primera de todas, tenemos un gran suelo. ¿Por qué tenemos un gran suelo con un hombro cabeza hombro invertido? Pues porque la taza con asa, que Laura Blanco nos ha dicho, pero bueno, yo ahí veo un hombro, efectivamente, es probablemente más un hombro cabeza hombro que una taza con asa. Pero aunque no estuviera este movimiento, la figura de vuelta también sería válida. Por eso no debemos necesitar el segundo hombro a la hora de ver la figura de vuelta. Y se va a proyectar el doble, salvo que alguien lo coloque en logarítmico. Pero bueno, si lo coloca en lineal, se va a proyectar siempre de una manera mucho más eficaz. Porque fíjense, no hay que saber mucho de matemáticas en el mercado, hay que saber de la realidad. Entonces, a partir de ahí, vosotros tenéis que utilizar lo que más veáis que os sirve a vosotros. La escala dada la vuelta, la escala logarítmica, la escala lineal, lo que queráis. Ahora bien, recordad que en lineal las implicaciones no van a ser iguales. Si vosotros vais a utilizar la escala logarítmica, deberéis variar vuestra forma de encontrar las implicaciones de los movimientos. Pero si conseguís una manera en la que os sirva a vosotros, fenomenal. Lo que importa es la realidad, lo que está pasando y lo que a vosotros os funciona. Pero puede haber alguien que opere bien en el mercado y que sea ajeno a los nombres de las figuras, ¿no? Por dejar ese tema zanjado. Yo entiendo que perfectamente, ¿no? Entendiendo yo odio los conceptos porque cada vez que oigo a alguien que cuando hablo, por ejemplo, de un pullback, el pullback, ya sabéis lo que es. El pullback es el rebote que hace un valor cuando ha roto unos mínimos, pues realiza un pullback. Voy a ver aquí una zona donde haya un pullback, aquí hay. Mirad, esto es un pullback. Aquí tenéis roto a la baja un soporte. ¿Veis? El valor rompe a la baja el soporte, aquí lo rompe, cae y luego vuelve de nuevo a la zona que había roto. Eso sería una especie de pullback. Voy a ajustar el soporte, aquí se ve pullback. Bueno, pues cada vez que rompe al alza y luego recorta, se llama throwback. Sin embargo, yo siempre utilizo la versión pullback para todo. ¿Por qué? Pues que es una vuelta. Es un empujar hacia atrás. Pero claro, puedes empujar hacia arriba, pero puedes empujar hacia abajo. Pero el throw queda mejor. Entonces, los nombres dan igual. Da igual. Lo que importa es entender el concepto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, voy a explicar una figura diferente a las figuras de vuelta. Porque claro, alguien puede decir, pero bueno, ¿son todo figuras de vuelta? No, hay figuras de continuidad. Vamos a abrir el IBEX para ver una figura de continuidad clásica, que es la cuña. Vale, y aprovechando que nos explicas una figura de continuidad, alguien por aquí pregunta, bueno, pero entonces, ¿en qué momento del gráfico se entra? ¿No? Bueno, a lo mejor en una de continuidad tú encuentras alguna señal donde dices, aquí me puedo incorporar a un movimiento que se va a seguir prolongando, ¿no? Que sería, en resumen, sería eso, la figura de continuidad. No sé cuál vas a sacar, a ver. No hay un sistema infalible. No hay un sistema infalible para entrar. Bueno, infalible no lo hay, desde luego. Pero yo tampoco tengo un sistema siempre igual. ¿Por qué? Porque en el caso de Repsol, recordad que yo estoy vendido durante el movimiento lateral. Sin embargo, la teoría clásica nos dice que en un movimiento lateral de figura de vuelta, tú tienes que abrir, en este caso, la posición corta. He vuelto de nuevo al gráfico de Repsol, ¿vale? Al que hemos analizado justo al principio. Estas son las famosas flechas. Bueno, pues en el caso del gráfico de Repsol, la ruptura, la entrada a cortos es aquí. Es justo aquí. Cuando ha confirmado a la baja que el gran movimiento lateral que ha realizado a modo de figura de vuelta, hombro, cabeza, hombro, es para caer. Y eso no tiene vuelta de hoja. Es decir, esa entrada es buena. Normalmente no quiere decir que se vaya a producir siempre, pero quiere decir que es muy probable que salga bien. Y mejor va a salir cuanto más tiempo haya tardado el movimiento realizado lateral en formarse. Pero es que además, en aquel momento, yo estaba corto desde el año 2019 y muy corto. Y alguien puede decir, pero bueno, ¿y cómo puedes tú ponerte corto antes de que se rompa la baja? ¿Cómo sabes que va a caer? Pues sabía que iba a caer porque esa figura de vuelta la estaba dibujando con mucha claridad y además la información que se vivía en aquellos meses al respecto de Repsol era día sí, día también. Era exagerada. O sea, la cantidad de
de noticias que sacaba la propia compañía para hacer comprar a los inversores era tan brutal que a mí no me quedaba ninguna duda de que eso, vamos, eso iba a caer sí o sí. La razón no la conocía. Luego fue el coronavirus. Yo no sé si en la compañía sabían que se iba a producir el coronavirus. Me imagino que no, que ser muy conspiranoico. Pero sí sabían que algo iba a suceder que iba a hacer desplomarse el precio del petróleo y de Repsol. Y así fue. Así es que técnicamente el momento de la apertura de cortos, técnicamente es justo cuando la figura se rompe a la baja. Y ya lo veis, el duplicar el movimiento lateral, en este caso, efectivamente tenía muchísima lógica. Id a los consultorios de la época, porque os vais a reír de cómo hablaba yo de Repsol, para que veáis que efectivamente es tal cual os lo estoy comentando ahora mismo. ¿Te parece, Laura, que vayamos a figuras de continuidad? Sí, sí, vamos a figuras. Sí, sí, me encanta. Sí. Bien. Hay debate. Alguien se ha incorporado por aquí y dice, ¿qué? ¿Cómo va la mañana? Pues nada, está bien, ya está, de figuras. Hoy la cosa va de figuras. Hoy no estamos hablando de los rusos, del dólar, de Biden y del nuevo orden mundial. Hoy no, hoy estamos hablando de figuras. Ya sabéis, aquí, pues, libertad. A ver. Sí, bueno, fijaos, voy a mover este soporte y aquí está. Sí. Esta figura, ¿qué os parece que es? Puede ser una taza con asa invertida, puede ser una taza con asa con dos asas invertida. No sé si se ve, Laura. Sí, se ¿Lo ve veis? perfecto. Una, dos y tres. Bueno, sí. Claro, podríamos tener aquí, como antes Laura nos ha comentado, un segundo hombro, pero podríamos no tenerlo. En realidad las implicaciones son las mismas. Es decir, tenemos previamente una tendencia alcista, el valor puede, en este caso es el IBEX, el índice puede girarse a la baja y va a necesitar tiempo en el que va formando una figura de vuelta a la baja. Entonces, eso significa que el valor, en este caso el índice, podría ser que duplicara el tamaño de esa figura. ¿Lo ves? Aquí está. Entonces, vamos a ver la proyección. Bueno, pues se rompe a la baja. Inicialmente, ¿lo veis? Sí. Se rompe aquí y realiza un movimiento lateral ligeramente alcista y luego cae para alcanzar el objetivo bajista. Vale. Quiero que pongáis atención en esta figura porque es una de las más comunes dentro de los gráficos. Este movimiento que hay aquí se llama cuña y es un movimiento de continuidad. Vais a ver, y vais a ver la continuidad. ¿Qué implica esta cuña? Esta cuña implica, para que veáis una idea, ¿qué es una cuña? Una cuña es, teniendo un previo movimiento, en este caso bajista, podría ser el movimiento alcista, y si el movimiento es alcista, la cuña se realizaría a la baja. En este caso tenemos un movimiento alcista y la cuña se realiza, perdón, un movimiento bajista y la cuña se realiza al alza, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que implica esta figura? ¿Por qué debemos prever que probablemente cuando el índice se encuentra en esta posición, nosotros no sabemos hacia dónde va a romper, recordarlo, porque claro, aquí estamos viendo ya las figuras realizadas, pero aquí nosotros no sabemos lo que está pasando. Sin embargo, yo viendo esto, sí tengo una idea de que probablemente, no hay nada seguro, va a romper a la baja. ¿Por qué? Vamos a hacer lo mismo que con Repsol. Hemos dicho que se necesita tiempo para formar las figuras y que en realidad no es que se necesite tiempo, que es obvio que sí. En realidad es que ese tiempo se utiliza para algo por parte del núcleo duro en este caso del IBEX. Vamos a hablar de un índice IBEX, no tiene un núcleo duro, pero sí tiene sus cuidadores, sus historias. Bueno, pues, ¿qué pasa con el IBEX? El IBEX tiene un gran movimiento en el que han repartido títulos durante muchos años. Aquí, una vez que se ha desencadenado el movimiento a la baja, ellos quieren seguir cayendo. Pero ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a conseguir mover el precio de una forma en la que tú compres cuando ellos en realidad quieren caer? ¿Por qué les interesa que tú compres? Porque ellos necesitan vender más. Ellos han roto aquí a la baja este nivel, pero recordad que muy probablemente después de mucho tiempo realizando un movimiento lateral, lo lógico es que el movimiento se duplique a la baja. Han estado mucho tiempo. Luego, para rentabilizar toda esa venta de títulos, lo normal es que se duplique a la baja. ¿Y cómo hacen eso?
es como una vez roto a la baja el movimiento, sin haber alcanzado el objetivo bajista, van a realizar un movimiento lateral en el que tú compras, pues realizando una cuña. ¿Por qué? Porque en la cuña, fijaos, en la cuña siempre se produce un fenómeno que es el siguiente. Tú vas a ver, en esta cuña voy a quitar la línea de arriba, tú vas a ver que una vez que se ha realizado un máximo, el valor vuelve a realizar un máximo por encima del anterior. Lo voy a colocar con mucha precisión en este máximo, lo veis aquí con mucha precisión, se vuelve a colocar por encima. Luego, ¿vosotros qué os da la lógica de ver los gráficos? Señal de compra, porque se vuelve a colocar por encima. Quien incluso ve los gráficos desde hace muy poco tiempo, ¿sabéis ese gran vicio que tenemos a veces de ver los gráficos durante el último año? Pues fijaos, cuando uno ve los gráficos así, ve que aquí se ha superado el máximo anterior, luego compras, pero es que luego tú dices, vale, pues el máximo entonces es el segundo, este de aquí. Bien, pero es que luego vuelve a superarlo otra vez temporalmente. Luego, ¿qué hace quien manipula un valor con este movimiento? Él no es que quiera hacer una cuña ni nada por el estilo. Él tiene que superar máximos para que compréis. Pero no le puede evitar que le salga una cuña, porque es la única forma en la que puede conseguir que compréis, superando máximos. Pero vosotros, que estáis analizando el precio, os dais cuenta de que detrás de esta figura lo que hay es una colocación de títulos. Luego, lo más normal es que se termine rompiendo la baja. No sé si se ha entendido, Laura. Sí, se ha entendido. No, se ha entendido y además surgen más dudas. Tú hoy no nos eches, ¿vale, Alberto? Tú hoy no nos eches. Pero aprovechando... No, yo no os echo siempre y cuando entendáis que yo contesto a las cosas como creo que hay que contestar. Dice que claro. si yo veo que alguien tiene un serio problema y él me quiere a mí pasar su problema, es decir, el problema lo tengo yo y no él, pues le tendré que explicar que el problema lo tiene él. Claro, no, sí, eso perfecto. No, si no nos faltamos al respeto. Pero que no te pienses que te estoy metiendo el dedo en la llaga, ni nada de esto. Pero han planteado una cosa por ahí que me parece que podría ser apropiado recuperarla, aunque contigo también la he hablado en alguna ocasión. Sí. A ver, el tema de los gráficos total return, por un motivo. El DAX lo es, ¿verdad? Vale, que sí. Por cierto, me he planteado cuando el DAX ha pasado de 30 a 40 y yo realmente esto no sé cómo afecta al gráfico del DAX, porque si se incorporan más, no sé si al haber incorporado más valores al DAX ha habido que ajustar el gráfico. Pero alguien decía, claro, al final como en los títulos españoles el tema del dividendo puede condicionar tanto el gráfico, hacerlo o no hacerlo, el DAX incorpora dividendo, el IBEX no lo incorpora. Esto en la lectura de los gráficos, ¿qué pasa? ¿Pasa como con la escala, que cada uno hace lo que quiere y lo que le viene bien? ¿O cómo? ¿Tú qué nos dirías para esta tesitura? Pues que es una cuestión de experiencia. A veces sucede que utilizamos una lógica en las cosas que no tiene nada que ver con la experiencia. Es decir, es una lógica, por ejemplo, si yo tengo que comparar IBEX y DAX, tengo que utilizar el total return, por sí o sí. Tengo que utilizar los dos índices, total return y el DAX. No puedo utilizar el IBEX 35. ¿Por qué? Porque el IBEX 35 tiene una forma de cálculo diferente. Pero cuando yo tengo que analizar ese índice en sí mismo, no. Si a ti te sirve el total return, analízalo. Ya hemos explicado, y esto es muy importante, que cada uno utilice el método que a él le sirva. Otra cosa es que tú le digas a otro que tiene que utilizar el total return. Es un problema educacional. Si en la escuela te hubieran enseñado un poquito de humildad, pues tú en lugar de decirle a otro, es que hay que analizar este, pues le dirías, oye, yo analizo este porque creo que es el mejor. Es la diferencia entre la soberbia y la humildad. Entonces, yo analizo el IBEX 35 porque la experiencia me ha demostrado que es el que hay que analizar. Y de hecho, por eso lo utilizo. Y además hay una ventaja formativa enorme, porque vosotros cuando vais a la tele vais a oír hablar del IBEX 35. Luego vais a tener mucho más fácil la referencia que yo he dado. ¿De acuerdo? Es decir, pero claro, si tengo que comparar dos índices, la evolución de dos índices, yo no puedo utilizar el DAX y el IBEX 35. Tengo que utilizar el DAX y el total return. Pero para analizar o para comparar la evolución de los dos índices. ¿Cuál ha subido más? Que, claro, luego hay un problema añadido, que esto también es de... Claro, ¿qué sentido tiene analizar dos índices cuya forma de cálculo es diferente? Porque aunque calculen los dos, el total return y el DAX, incluyan, no se descuente dividendo, mejor dicho,
no deja de ser un índice con 40 valores, otro con 35, en el que las formas de ponderación no tengo duda de que son diferentes. Yeah. Y que encima en Alemania tienes un mayor porcentaje de compañías grandes que en España. Con lo cual, tú el analizar las dos economías en función de los dos índices, el total return y el DAX, etc., es muy parcial, muy parcial. Es decir, que en realidad el comparar índices en sí mismo no tiene demasiado sentido, porque cada país tiene una forma de analizarlo diferente. Pero efectivamente, si tú lo que quieres es analizar índices y que estén en las mismas condiciones de juego, tú no puedes analizar DAX con el IBEX 35. Tienes que analizar el DAX con el IBEX Total Return. Ahora bien, para ver lo que va a pasar en la bolsa, yo creo que hay que analizar el IBEX 35. Y siempre digo lo mismo, digo, si acierto, por algo es. Yo luego a mí la otra cosa que me pasa, pero probablemente esto sea porque no, pero es que entiendo que también todo depende, o todo lo que hemos ido comentando, depende del espacio temporal en el que operes, porque yo entiendo que si operas con un gráfico de 1 minuto, no tiene nada que ver a si eres un inversor de muy largo plazo, que tú abres largos en Repsol con una estrategia de 3 años, me da lo mismo, o en Telefónica, ¿no? Oye, a ver, una cosa, ¿queréis más gráficos o queréis títulos? Porque hay alguien que no sé cuántas veces ha preguntado por ahí por un título que se llama FUBOTV, FUBOTV, y otro que es BBIG. ¿Pasa algo con alguno de estos títulos, Alberto, para que estén insistiendo tanto por aquí? FUBOTV, FUBOTV, yo lo he buscado, no lo conocía y lo eso es un chicharro, nada, un chicharro. Chicharro, fíjate, este es el típico tipo de valores que en la especulación hay que evitar. ¿Por qué? Porque fijaos, el valor no deja de venir, porque esto aquí tiene contra splits, historias o splits, yo no sé lo que... a ver, aquí está. Estaría habiendo cotizado en teoría, es un valor del mercado de Nueva York. Es que 400... dicen por aquí, sí, chicharros, pero ya verás qué chicharros. Ya, pero es que ya, esto es como si yo estoy todo el día en la máquina tragaperras y me dice alguien, oye, que igual deberías plantearte dejar la máquina. Sí, pero ya verás cuando me salgan los 3 7. Claro, esto está montado para que perdáis dinero. La bolsa está montada para que perdáis dinero. Claro que me pueden salir los 3 7, pero a la larga voy a perder. Porque lo más probable es que si me sale bien esta operación, yo siempre explico lo mismo, lo peor que te puede pasar es que te salga bien. Voy a pensar que los 3-7 salen más de lo que realmente salen. Y al final me voy a arruinar. Se llama ludopatía. Sí, es un valor súper bajista. Este tipo de movimientos hay que evitarlos, precisamente porque inspiran un gran beneficio si rebotan, y que lo peor que te puede pasar es que lo aproveches. Porque fíjate, si esto rebotara, imaginaos, que esto rebota, que no es descabellado pensarlo. Rebota hasta el nivel 14. Imaginaos, algún día, algún año. Claro, yo no puedo decir esto, porque si no en los consultorios vamos a estar todo el día con la matraca esta. Vale. Ahora, pues, la frase esa que has dicho, la frase que has dicho de la bolsa está montada para que perdamos dinero. Ah, claro. Es que yo no voy a un casino pensando que eso lo han colocado ahí para que yo me forre con la ruleta. ¿Por qué voy a ir a la bolsa con ese planteamiento? Es que, vamos, por Dios. La ingenuidad hay que dejarla en la mesilla de noche cuando nos levantamos a la hora de especular. Esto está montado para que se nos lleven el dinero, es decir, para que nos lo quiten. Nosotros tenemos que encontrar técnicas que nos ayuden a cogerlo nosotros. Y se puede, obviamente que se puede, pero no es fácil, y menos si nuestra especulación se está basando en cosas más basadas en la ludopatía que en la lógica de quien va al mercado sabiendo que le quieren robar el dinero. Entonces, esta es la lógica de que dice, joder, esto, ostras, que se sube hasta 14, hago tal, hago no sé qué. Ese mismo mare magnum de codicias que surgen en un momento, inmediatamente te va a llevar a cuando tú compres, estar ahí. Pero claro que puede llegar a 14. ¿Pero cuánto va a tardar en llegar a 14? Y si lo hace dentro de 10 años, tú vas a estar todos los días ahí a ver si sube. Si tú te has metido en ese valor porque tienes el metabolismo demasiado rápido en la bolsa, ¿cómo vas tú a esperar 10 años a que eso suba? ¿O 5? ¿O 2? Es decir, no, que esto está todo inventado ya, de verdad. Yo entiendo que quien de algún modo me quiera contraargumentar con cosas que parecen muy de lógica, puedo parecer a veces un poco limitado. Llevo tantos años en esto que yo os comento esto para que digo todo lo que hay en torno a la ludopatía, para que si os pasa, que a mí también me ha pasado, con lo cual es probable que os pase a vosotros, pues lo observéis. Si no es como yo lo digo, ya veréis cómo sí.
Oye, hay una cuña bajista en Santander. No sé, pon Uy, el gráfico y a ver si nosotros llegamos a qué la bonita esa conclusión de que hay una pregunta. A cuña. ver si la vemos. Cuña bajista. Mira, 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 mira. Vamos a ver, yo no sé por dónde él la ha visto, porque tendríamos que ver los gráficos con él. Pero él podría estar diciéndonos esto. Esto que estoy trazando aquí, ¿eh? Podría. Y es que es una cuña de piano. Pero de libro. Del piano no, de libro. Pero de libro. O sea, de libro total. ¿Qué podría estar formando el Santander? Un movimiento lateral bajista en el que, oye, ¿quién ha preguntado esto, Laura? Por favor. Esto lo va a ver, que he perdido ya, que hay tantos comentarios que... Niquelote 9 lo ha preguntado. Buenos días. Pues, enhorabuena, Niquelote 9, enhorabuena, por una razón. ¿El qué nos dice? En realidad, vale, vamos a explicar las salvedades de esta teórica cuña, porque estaría mal trazada. Había que trazarla desde aquí. Pero sí, tiene razón lo que él dice. Tiene lógica lo que él dice. Él dice, vamos a ver, si nos has dicho que las cuñas diferentes a la que antes nos has marcado, pues vendrían después de una tendencia alcista. Antes hemos puesto en el caso del IBEX, el IBEX había caído, realiza una cuña subiendo, va haciendo comprar en cada superación de máximos, y ahora él lo que nos dice es lo siguiente, vamos a ver, el Santander ha subido desde los mínimos del coronavirus, aquí realiza una especie de doble techo, y ahora, en el movimiento que está realizando ahora, va marcando nuevos mínimos. Borro esta línea para no liaros mucho, y ahora voy a borrar la de abajo para colocar los niveles. Aquí hay un primer mínimo, lo marcamos con una flecha, un segundo mínimo, y aquí en este segundo mínimo hay un doble suelo. Podría romperse al alza, pero, y aquí se lo decimos a Nike, creo que es Nike o Mike, el que nos ha preguntado, 0,6 o algo así. Bien, si hiciera un nuevo mínimo por debajo de este de aquí. ¿Sí? Aquí. Y luego rompiera el alza, la cuña estaría súper bien dibujada. ¿Por qué? ¿Por qué un nuevo mínimo? Porque fijaos cómo en la anterior cuña que hemos explicado antes había tres máximos que iban superando al anterior. Voy a volver a abrirlo para que se vea. A ver si puedo. Aquí estaría. Fijaos. En el IBEX aquí ya había tres máximos superando. Aquí tienes uno, luego tienes el segundo, que es el que supera realmente. Aquí sí que había una cierta superación, pero desde un máximo menos relevante. Y luego había, pues fijaos, prácticamente en dos ocasiones más se ha superado el máximo anterior, en esta y en esta. Entonces, con una vez que se haya colocado por debajo, no es una cuña que yo diría que, hombre, es una cuña fantástica, ¿vale? Esta es solo una vez la que se ha colocado por debajo, es esta de aquí, ¿vale? Esta cuña, aquí estaría, voy a quitar este segundo, solo es una vez la que ha roto a la baja, esta de aquí, la que ha roto a la baja al mínimo, primer mínimo de la cuña. Si tuviéramos un segundo, sería mucho más fiable. ¿Por qué? Porque existiría exactamente lo que nos ha dicho él. Es decir, un bajar de máximos previos, si luego se confirma el alza a la cuña, es decir, yo por ejemplo aquí sí que exigiría que más que la línea de la cuña, pues se rompiera una zona de resistencia importante, esta de aquí, y ahí tendríamos un probable movimiento más que consistente. Fijaos que aquí hay una figura de vuelta que yo no sé si se ha cumplido o no, una especie de... Esta sí se ha cumplido, además con mucha precisión. Vamos a ver. A ver si la trazo bien. Cositas del visual. Esto es. A ver. Esta figura de vuelta... Oh, Dios mío. Todo esto que estáis viendo son bromas que hace el Visual Chart, que no está bien configurado para trabajar en Windows 10 en su versión 5. Pero, vamos a ver si aquí... Sí, esta la ha cumplido al alza. Bueno, pues probablemente si rompe esa resistencia, la cuña, se producirá un movimiento total hasta máximos sin demasiada dificultad. Hasta máximos de nuevo. Pero muy bien vista esa cuña, aunque es importante que tenga un nuevo mínimo para que realmente haya sacado a mucha gente del mercado.
A mí lo que también me hace dudar igual es que la pregunta era si era una cuña bajista, pero teóricamente alguien viene y pregunta, bueno, pero ¿por qué es bajista si es al revés? Y a mí me ha surgido exactamente la misma duda también al verla, porque tendría la forma de la cuña para bajar o para seguir subiendo. Y era la línea que teníamos. Entonces ha sido un por ahí. problema. Este es un problema mío a la hora de hablar, porque yo lo he dicho mal en alguna de las veces. La que veis en el Santander es una cuña bajista con implicaciones de continuidad alcista. Es decir, si veníamos de un movimiento alcista, ¿vale? Todo este movimiento es lateral, ¿vale? Ahora se está realizando la cuña bajista con el fin de hacer salir a la gente. Es una cuña bajista porque está cayendo, pero al ser una figura de continuidad tendría implicaciones alcistas porque es continuidad del movimiento anterior que es alcista. Ahora lo he dicho bien, creo. Sí. No, bien antes, pero lo aclaramos. Y en el caso del IBEX, esta es una cuña alcista con implicaciones bajistas, porque la tendencia anterior era bajista. ¿De acuerdo? Ahora lo he dicho bien. Si lo he dicho en otra ocasión diferente, tomad en cuenta esta ocasión. Oye, que no hemos hablado hoy de nada de contexto de mercado ni nada, pero está muy bien, Alberto, ¿no? Estas clases, de verdad, muy poca gente sobre los gráficos. Muy poca gente sabe lo que os estoy explicando. Muy poca gente. De hecho, el que os diga que hay que utilizar logarítmicos no lo va a saber. Porque obviamente se debe a que no tiene todavía un concepto ni sabe manejar bien gráficos. Pero esto que os estoy diciendo, lo que hay detrás de las figuras, muy poca gente lo conoce porque los que dan cursos les veo al hablar, tú ves quién sabe y quién no sabe, y no lo sabe. O quién está y quién no está. Lo que queráis, lo vais poniendo ahí, lo vais preguntando y lo vamos abordando los viernes. Es en un Twitch un poquito diferente, en Capital Radio, cuando lo recuperéis, si es que os habéis incorporado tarde y lo queréis recuperar. No sé en qué parte os vais a sumar exactamente, pero que desde el primer momento hemos ido a saco con los gráficos porque era un poco lo que habíamos hablado en el Twitch de la pasada semana. Alberto, Operativa DAX, que no lo he dicho, gracias por compartir con nosotros tu experiencia, ¿vale? Y a IMM Experience, que no se ha enfadado ni nada, que no pasa nada, que está bien. Me da lo mismo. Libertad, me da lo mismo. Tú en la vida está bien, aprende de todo, pero ten cuidado con aprender también la soberbia, porque entonces vamos además, y eso me pasa, Alberto, que cuando yo le comento a Alberto, me han puesto a parir en las redes, me dices que tú no te tienes que preocupar, pasa de todo, no te preocupes. Claro. Alberto, cuídate a todos vosotros. La próxima semana más. Volvemos, que tengáis un buen día. Venga, fuerte abrazo a todos. Chao, adiós. ¡Hay dinero en la mesa! ¡Hay dinero en la mesa!